Bueno, esperamos un par de minutos y claro. Voy a aprovechar para guardar. Y después lo subo al Classroom. El objetivo de esta guía es usar la View como herramienta para empezar a explorar el procesamiento digital de señales. Cuando hablamos de procesamiento digital, el mencionar digital justamente hace referencia a dígitos que tienen que ver en el fondo con una cuantización, es decir, algo discreto. En procesamiento digital de señales tenemos dos dimensiones en las que vamos a discretizar la señal. Una es en el tiempo, es decir, en vez de tener una señal continua en el tiempo, que es función de t, vamos a tener una señal discreta en el tiempo en función de n, de un entero que no es más que el índice de muestra. Esa es la cuantización en el tiempo. Y en amplitud también vamos a tener una discretización, porque en general la entrada de todo sistema real a un sistema digital es a través de un conversor analógico digital. Tengo para anotar acá. Bueno, no tengo esta herramienta, pero no importa. Bueno, para los que llegaron recién, vayan abriendo la guía 2. Y como les comentaba recién, vamos a empezar a jugar con procesamiento digital de señales, y es fundamental tener claro que vamos a trabajar con señales discretizadas, ¿sí? En una señal en el tiempo, nuestro eje del tiempo es función de t, que es una variable real continua, y también tenemos un eje de amplitud que va a depender de lo que estemos censando, pero podemos suponer, por ejemplo, un voltaje, también en volt y una señal continua. En procesamiento digital, nosotros esta señal continua la muestreamos. El proceso de muestreo tiene dos partes: el muestreo en el tiempo, ¿sí?, a intervalos idealmente constantes, y el muestreo en amplitud, que está dado por la cuantización del ADC. Entonces, en vez de tener una señal continua, voy a tener una colección de números, ¿sí?, que van a ver, muchas veces se dibuja con esta notación de palitos, donde a cada posición de un valor se le asigna un índice, que es el índice de muestra, y cada amplitud va a tener un valor que fue resultado de la cuantización de ese punto. Es decir, si tengo una ADC de 8 bits, la amplitud va a tomar un valor entre 256 valores posibles. Entonces, en esos dos ejes vamos a trabajar cuantizados. Una primera simplificación que hacemos es que de entrada vamos a ignorar la cuantización en amplitud, porque en general vamos a trabajar con variables flotantes, que si bien no son variables continuas realmente, porque en definitiva no es más que un número que tiene una cantidad fija de bits, ¿sí? Es decir, que hay una resolución inherente al punto flotante que estemos usando. A los efectos prácticos podemos asumir que el comportamiento que tiene es similar al de una variable continua, ¿sí?
real continuo. Entonces, con LabVIEW voy a empezar a hacer algunos experimentos, como por ejemplo el filtrado, ¿sí? Que es la primera operación de procesamiento de señales que vamos a usar. ¿Para qué vamos a usar el filtrado? En este caso, para reducir ruido. Un caso de uso es que tengo un sensor, las muestras llegan con ruido al sensor y yo quiero saber el valor real de lo que estoy midiendo, ¿sí? Si uno tiene una... Entonces, uno se puede preguntar, estoy midiendo algo, cada vez que mido me da un valor distinto, ¿cómo hago para mejorar la calidad de esa medición? Por ejemplo, si estoy midiendo el tamaño de una mesa con una cinta métrica, mido varias veces y en cada medición me da distintas medidas. La medición tiene ruido. Entonces, una forma de reducir el ruido, que intuitivamente es, bueno, tomo la media de todas esas mediciones. Es decir, hago el promedio de lo que estoy midiendo. De igual modo, podemos tener un proceso donde un sensor nos da alguna variable de interés, presión, temperatura, una señal de ECG, y esa medición tiene ruido, ¿sí? Que puede ser porque el proceso tiene errores que generan ruido, puede ser interferencia, puede ser fuentes de ruido que están agregando un componente indeseado en la señal. Entonces, una manera de mejorar esa medición es tomar varias veces una muestra y promediarla, ¿sí? Entonces, el primer método que vamos a usar para reducir ruido es un filtro promediador, ¿sí? Que es este que vemos acá. La formulita es muy simple, una sumatoria que va de 0 a n de las muestras x de n menos i dividido n. ¿Qué significa esto? Vamos a escribir acá la fórmula. Empezar de nuevo. Y algo que a lo que nos vamos a acostumbrar a usar esta notación, ¿sí? Ahora, en vez de tener el tiempo, tengo un índice de muestra. Entonces, la salida en el índice n va a ser igual a la suma de i, que va de 0 a n-1, de x de n menos i dividido n. Entonces, cuando yo estoy en el tiempo actual, que es n, es decir, si yo tengo mi eje de muestras discretas n, por convención, el 0 va a ser el presente, ¿sí? Lo que está antes es el pasado, lo que está después es el futuro, ¿sí? Es decir, tengo acá el pasado y acá el futuro. Esto es relativo, el 0 no es más que una referencia para nosotros, que nos permite saber que lo que está a la izquierda está antes de eso, y lo que está a la derecha es lo que sucede después, nada más, ¿sí? No tiene otro significado más que ese. Entonces, la formulita me está diciendo que las muestras de entrada de x, ¿sí? Si yo miro la señal x, acá voy a tener muestras, ¿sí? Y las muestras van a estar en índices negativos, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así. Entonces, x de n menos i me dice, desde la muestra n, en este caso la muestra 0, andate hacia atrás i veces, ¿sí? Entonces ahí me rijo por la sumatoria.
la sumatoria me dice, bueno, de 0 a n-1. Entonces la primera muestra que voy a tomar es cuando i vale 0, que es, vamos a poner que esta está en esta posición, es esta, ¿sí? Esa es la muestra x de 0 menos 0. X de 0 menos 1 va a ser la que está a la izquierda, 0 menos 2, la anterior, y así. Entonces, si n vale 5, por ejemplo, yo voy a ir hasta x de n menos 4. En este caso, hasta menos 4. Y voy a tomar estas 5 muestras. Esas 5 muestras se suman y divido por n. Con eso obtengo la salida i en tiempo 0. ¿Sí? Que me va a dar un valor. Para el tiempo siguiente, para n igual a 1, voy a tener otro valor que va, donde voy a hacer la misma ecuación, solo que voy a estar comenzando con la muestra x que está en 1. ¿Sí? Pongamos que sea esta. Y en vez de tomar estas 5 muestras, tomaré las 5 que están inmediatamente al lado. Es decir, me corro una muestra y tomo otras 5 muestras. Y así es como voy a interpretar esta formulita. Esta fórmula también la puedo expresar de este modo. Digamos, para el caso, hagamos un ejemplo más sencillo. N igual a 3. Entonces, I de n va a ser igual a x de n menos, más x de n menos 1 más x de n menos 2. Y todo esto está dividido por n o multiplicado por 1 sobre n. ¿Sí? Esta formulita así explícita es lo que se conoce como ecuación en diferencias. Y esta es la ecuación en diferencias de un promediador de orden 3. Si n directamente acá lo podría poner. Y con esto puedo calcular el valor de i, ¿sí? de manera explícita. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora vamos a implementar este filtro en LabVIEW y vamos a ver qué efecto tiene en una señal con ruido. Entonces, si vamos a la guía, por acá, vamos a crear un nuevo DI donde vamos a agregar 3 controles. Uno llamado N, otro llamado nivel de ruido. Profe, estamos viendo el documento todavía. Bueno, esta es su primera aproximación para muchos a tumores. ¿Están viendo esto? No, la guía 2 estamos viendo. Ahora estamos viendo el dibujo, digamos. Está bien. Sí. Ahora les estoy relatando lo que está en la guía. O sea, vamos a ver lo que está en la guía primero. Y eso lo vamos a llevar a LabVIEW. Entonces, acá nos pide 3 controles, un visualizador gráfico. Vamos a agregar un nodo de generación de ruido, un nodo de generación de onda cuadrada. Y vamos a implementar esta formulita con de otro modo, que ahora vamos a mostrar. Pero primero, ahora sí, estoy en LabVIEW. Vamos a poner mis controles. Uno es N. El otro es la frecuencia. Y nivel de ruido. Y voy a tener un visualizador
de tipo waveform graph. Y acá, en la paleta Signal Processing, voy a tener Waveform Generation. Acá voy a tener el Square Waveform, que va a ser mi fuente de señal. Y también tengo el Gaussian White Noise Waveform. ¿Sí? Entonces, el nivel de ruido lo voy a conectar a una entrada que se llama Standard Deviation. ¿Sí? Que va, en sí, este bloquecito lo que hace es generarme una variable aleatoria de distribución gaussiana que tiene una desviación estándar, que es la que va a controlar la amplitud del ruido, es decir, cuánta energía tiene el ruido ese. Lo voy a conectar ahí. Voy a conectar la frecuencia a mi generador de señal cuadrada. Y también le voy a controlar, creo que no está en la guía, pero le voy a poner un control de amplitud. Por defecto en 1. Entonces, mi frecuencia también por defecto en 1. Y ahora voy a sumar estos dos con un nodo de suma. Van a ver que las señales de ambos nodos son de tipo waveform. Y eso lo conecto al waveform graph. Y si yo corro esto, bueno, acá tengo una cuadrada perfecta. Porque, bueno, el nivel de ruido es 0. Pero puedo empezar a jugar con esto. Poner 0,1. O subirlo. Y bueno, veo cómo aumento el nivel de ruido. ¿Sí? Entonces, quiero poner algo acá que me mejore esta... que disminuya el nivel de ruido que tiene la señal. Imagínense que usted tiene que tomar una decisión con esto. Es decir, saber cuándo tengo la parte superior de la cuadrada, es decir, cuando cruzo algún umbral. Imaginen que tiene una señal y que cuando supera cierto umbral usted tiene que tomar alguna acción. Entonces, acá con un nivel de ruido de 0,1, esto parece andar bien, pero si yo lo hago más grande, ya se hace muy difícil tomar una decisión sin cometer errores, ¿sí? Entonces, para eso necesito de algo que mejore mi estimación. Y ese es el filtro de reducción de ruido que vamos a poner ahora. Pero lo vamos a poner de una manera diferente. Es decir, yo acá podría agarrar, poner 3 muestras, tomar 3 muestras, sumarlas y dividir por 3. Pero de hecho lo vamos a hacer con una convolución. Entonces vamos a ir de nuevo a la guía. Y vamos a poner un bloque que lo que hace es implementar esta formulita que está acá. ¿Sí? Y es una sumatoria de i que va de 0 a n-1, de x de n-i por h de i. H de i es lo que se conoce el kernel de convolución. También le damos coeficientes, los tabs o el filtro. ¿Sí? Hablando mal y pronto, decimos que h es el filtro que estoy implementando. Y de hecho esta fórmula que está acá es la fórmula de un filtro FIR. ¿Sí? Así que ya estamos viendo matemáticamente la estructura de un filtro FIR. Pero yo quiero implementar este filtro. Entonces la pregunta que tengo es,
¿Cómo implemento este filtro con una convolución? Una manera de refrasear esa pregunta es: ¿qué valor tiene que tener h? ¿Sí? H es una secuencia de elementos que va de 0 a n-1. ¿Qué valor tiene que tener h para que estas dos fórmulas sean iguales? A ver a quién se le ocurre. ¿1 sobre n? ¿Sí? ¿Quién contestó? Sánchez, Nahuel. Bueno, exacto. Si h vale 1 sobre n en sus n muestras, es decir, es un vector de n elementos que cada uno vale 1 sobre n, entonces la fórmula de la convolución implementa este filtro promediador. Entonces ahora voy a ir a la view, voy a buscar también en la paleta de Signal Processing una subpaleta que se llama Waveform Conditioning, y ahí tengo Continuous Convolution. ¿Sí? Fíjese, tengo la entrada de señal, que vamos a conectarla a mi salida que tiene ruido. Tengo la salida de señal que va al Waveform Graph. Y tengo una entrada de kernel. ¿Sí? Y esa entrada la tengo que conectar a un arreglo cuyo tamaño sea n. ¿Sí? Que tenga n elementos, todos inicializados en 1 sobre n. Entonces, para eso voy a ir a la paleta de arreglo. Y acá tengo una que es Initialize Array, que esto me va a crear un arreglo donde yo le voy a decir el valor del elemento que quiero. Fíjense, ahí dice create an n-dimensional array in which every element is initialized to the value of element. Es decir, un arreglo de n dimensiones, que n lo tengo que especificar, es decir, le voy a decir quiero que esto valga n. Y donde cada elemento va a valer 1 sobre n. Entonces tengo que agarrar ese n, dividirlo, hacer la inversa. 1 sobre x. Perdón, te lo conecto mal. Y ahora tengo un arreglo que tiene n elementos con valor 1 sobre n. Por supuesto, n no puede ser 0. Esto va al kernel. Ahí está. Vamos a empezar con 1. Con 1 vemos que no hay mucho cambio. De hecho, acá, si no quieren que se mueva el eje, pueden sacar la autoescala y lo van a dejar quieto. Y pueden empezar a ver qué pasa si aumento el n. ¿Sí? Y van a ver que el ruido va disminuyendo. ¿Sí? N8. Fíjense que con N10, para el nivel de ruido que tengo configurado ahí, de 1.1, estoy en un punto en el que podría tomar decisiones ya. Como no podía hacerlo cuando n valía 1. ¿Sí? Por la cantidad de errores que cometería. Pero puedo seguir aumentando y ver qué efecto tiene la señal. 30, 31. Y veo que cada vez disminuye la amplitud del ruido, pero también la señal deja de ser cuadrada. ¿Por qué creen que pasa esto?
Bueno, el Y filtro, porque está promediando como en las inmediaciones del salto, también, ¿no? sí, está justamente, toma un promedio en la transición y eso necesariamente me va a suavizar la transición, pero yendo un poco más allá, esto efectivamente lo que está haciendo es limitar el ancho de banda de mi señal. Es decir, este filtro tiene una respuesta en frecuencia y está atenuando componentes de frecuencia que surgen en las transiciones abruptas, ¿sí? Y eso cambia la forma de la señal. Entonces, todo filtro que nosotros usemos va a tener un efecto sobre la señal de interés también, que hay que tener en cuenta. Entonces, acá por un lado reduzco el ruido, pero también me está afectando la velocidad de transición. De hecho, si yo empiezo a aumentar la frecuencia, voy a ver que mi señal se va atenuando. Porque el filtro está atenuando la señal, ¿sí? Entonces, todo filtro tiene asociada una respuesta en frecuencia. Y esto que nosotros pusimos acá, esos n valores que tienen amplitud 1 sobre n, eso es la respuesta al impulso del filtro. De hecho, en un FIR, los coeficientes del filtro FIR son su respuesta al impulso, ¿sí? Por ahora es solo una curiosidad. Después vamos a ver otras implicancias que tiene eso. Entonces, con esto, bueno, empezamos a jugar un poco y vemos que muy fácilmente podemos implementar un filtro, que en este caso lo estamos usando con una función, pero la matemática es muy simple, es tomar n muestras anteriores de x, ¿sí? Incluyendo la actual, y sumarlas todas y multiplicarlas por 1 sobre n. Esa es la forma de implementar el filtro este. Si quisiera hacerlo en C, en Python, en un micro, como sea, voy a tener un buffer de memoria donde voy a sumar las últimas n muestras, ¿sí? Incluyendo la más reciente. Y el resultado se suma, lo multiplico por 1 sobre n. Eso es así tan simple, es implementar un promediador. Pero bueno, como dijimos recién, esto va a tener efectos sobre el ruido y sobre la señal. Entonces, quisiera caracterizar, es decir, ver qué tan bueno es este filtro, es decir, cuánto reduce el ruido. Una manera de medir la relación entre la señal y el ruido es justamente la SNR. Y yo puedo tener una SNR original, aplicar un proceso y mejorar la SNR resultante, es decir, tener una ganancia en SNR. Acá el procesamiento digital me está dando una ganancia de SNR que vamos a medir. De hecho, esta medición va a ser una medición muy de laboratorio, porque no es algo que uno vaya a hacer en la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, vimos recién que la señal se distorsiona. Entonces, si yo fuera a medir la señal resultante a la salida, no tendría solo la señal con el ruido eliminado, sino que hay parte de la señal que ya no está, como una distorsión. Por lo que la SNR con ese criterio, es decir, comparada contra la señal original, probablemente se vea peor. Es decir, no es que simplemente puedo tomar la salida, le resto la original y tengo el ruido. No, porque ahí está la distorsión también. Entonces vamos a armar un esquema de pruebas en el cual vamos a pasar la señal original sin ruido por el filtro y la señal con ruido
por el filtro. ¿Para qué? Para poder restarlas después y lo que me quede residual sea solamente el ruido. ¿Sí? No sé si se entiende esto, pero en definitiva, si yo quiero medir la SNR comparada con la SNR original, necesito ver cuánto de ruido extra agregué. Y para eso tengo que discriminar cuál es la parte de distorsión y cuál es la parte de ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es, sobre este mismo BI, de hecho, el primero es el ejercicio 1, este que acabamos de hacer es el ejercicio 1. Y ahora, en este mismo, voy a agarrar otro generador de onda que va a tener los mismos parámetros. ¿Sí? Ahí lo voy a acomodar un poco. Al que no le vamos a poner ningún ruido, pero sí lo vamos a pasar por el filtro. De hecho, el filtro lo puedo usar igual. Lo que voy a repetir voy a replicar es esto. Y ahora voy a tener acá mi salida pasando por la convolución con el mismo kernel. ¿Sí? Hago control U de nuevo para acomodar un poco el gráfico. Entonces, acá de este lado, del lado de abajo, tengo la señal con ruido pasada por el filtro. Y arriba tengo la señal sin ruido, que de hecho, para simplificar un poco el diagrama, vamos a hacer esto. Vamos a sacarla de acá directamente. Tengo la señal sin ruido. Si yo hago la resta entre los dos, hago esto menos esto, lo que tengo es el ruido residual. ¿Sí? Y puedo hacer... puedo tomar la señal sin ruido como referencia y calcular la SNR. Para eso tengo que obtener la potencia de la señal. La manera de tomar la potencia es elevar al cuadrado y tomar la media. La media de los valores al cuadrado es la potencia de la señal. También puedo aproximar eso usando la varianza si la señal no tiene componente continua. Si la señal no tiene componente continua, la varianza es igual a eso. Creo que acá en la guía, sí, vamos a hacer uso de ese nodo. Entonces, en la paleta de matemática, probabilidad y estadística, tengo Standard Deviation and Variance. Y acá tengo mi entrada y voy a sacar la varianza. ¿Sí? Este caso es la varianza del ruido. Algo muy útil que pueden usar cuando hacen BIs es hacer doble clic y escribir qué es lo que están haciendo. Y este nodo lo voy a duplicar. Y acá voy a tener la varianza de la señal. No tengo la ñ.
Si yo hago el cociente de los dos, voy a tener la SNR en veces, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Acuérdense que es señal dividido ruido. Entonces es la varianza de la señal en la parte de arriba de la división y la varianza del ruido en la parte de abajo. Y esta es mi SNR en veces. Acá podría poner, a ver si tengo tu dB. Bueno, no tengo el BI. Pueden reusar el BI que hicieron para calcular el valor en decibeles, pero si no, simplemente hacen, este valor ya está elevado al cuadrado, entonces simplemente van a tomar el logaritmo y lo van a multiplicar por 10. Entonces esto está elementary exponential log 10 multiplicar. Acá tengan cuidado en qué es lo que está entrando a la función que convierta a decibeles. Si lo que entra es un voltaje, ustedes tienen que multiplicar por 20. ¿Sí? Si lo que entra es decir, el valor absoluto, logaritmo base 10 por 20. Si lo que entra es un cuadrado, multiplican por 10. Tengan en cuenta eso porque es una fuente de errores. Y acá puedo crear un indicador para ver el valor de SNR en dB. Entonces vamos a arrancar con n igual a 1. ¿Sí? Van a ver que la SNR está ahí fluctuando alrededor de 0. De hecho, hay un ruido estadístico acá porque tenemos pocas muestras. Una manera de mejorar eso es pedirle al generador, a todos los generadores de onda, que me generen más muestras. Yo puedo crear una constante acá. El segundo elemento es la cantidad de muestras. Puedo ponerle, por ejemplo, 1.000.000. ¿Sí? Y este mismo lo voy a conectar acá. Si algo no queda claro, lo vemos. ¿Sí? Acá lo que hice simplemente es, tengo una entradita que es sampling info, donde si ven ahí en la ayuda hay numeral S, que es la cantidad de muestras que tiene el generador de señal S, y va a hacer que la señal ahora tenga muchas más muestras. La estimación, fíjense que está mucho más cerca del 0 ahora. ¿Sí? Por una cuestión de resolución no se ve mucho. Se lo voy a ver si bajo un poquito el nivel de ruido. Vamos a usar 0,1. Fíjense que con 0,1 la SNR es de 20 dB. Acá. No. Ah, perdón. Vamos a cambiar la frecuencia de muestreo porque si no la frecuencia relativa también cambia. Ahí está.
Bueno, no sé qué pasa. Ahí está. Fíjense que con 001 tengo 40 dB, ahora con 1.000.000 de muestras es mucho más exacta la medición, ¿sí? Entonces puedo empezar a ver qué pasa cuando... bueno, acá estoy viendo sin filtrado porque n vale 1, que mi medición de SNR funciona, porque si tengo 10 veces menos ruido, la SNR es de 20 dB, ¿sí? Que es lo que espero. Ahora, si aumento N, vamos a ver qué pasa si voy a 2, ¿sí? Filtro promedio 2 muestras. Fíjense que la SNR pasó de 20 a 23. Gané 3 dB de SNR solo por sumar, promediar 2 muestras. Si me voy a 4, gané otros 3 dB. ¿Sí? Si me voy a 8, otros 3 dB. No sé, quizás ya vayan viendo la relación. Cada vez que duplico la cantidad de muestras del filtro, gano 3 dB en relación sin el ruido. ¿Sí? Y puedo probar con un ruido mucho más fuerte. Fíjense que acá la SNR original, con la amplitud 1 y nivel de ruido 1, era de 0 dB. Y gané 9 dB con solo 8 taps de filtrado. Si esto voy, no sé, a 128, tengo 21 dB de ganancia. Y ya veo la cuadrada cuando originalmente ruido y amplitud estaban al mismo nivel. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Sí, profe. Bueno. Entonces esto nos da una indicación de qué tan bueno es nuestro filtro. Pero lo que queremos hacer acá es algo más genérico. Yo quiero generar una curva que me diga cómo cambia la SNR cuando aumento la cantidad de taps de mi filtro. Es decir, quiero caracterizar la capacidad de filtrado de mi filtro. Entonces, para hacer eso, tengo que variar el N, ¿sí? Y lo hago con un bucle for. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a agregar un bucle for. Vamos a meter todo ahí. El N que estoy usando ahora va a venir del índice. Recuerden que el índice comienza en 0, por lo que voy a hacer es sumarle 1. Acá tengo un más 1. Y ese va a ser el N. Es decir, mi bucle for va a barrer de 1 a N. Entonces, acá la cantidad de elementos que voy a barrer, voy a llamar nmax. Le voy a conectar al N del bucle for. Frecuencia, nivel de ruido, todos van a ser constantes. No me interesa este waveform graph, lo voy a sacar porque no es lo que quiero ver. Sí me interesa ver la gráfica de SNR. Entonces voy a sacar este indicador y voy a poner acá otro visualizador, un waveform chart. Y lo vamos a poner fuera del bucle y lo vamos a conectar ahí. Si recuerdan de lo que vimos en bucle for, cuando yo saco una señal de un bucle,
la view me introduce algo que se llama túnel, y el modo por defecto de un túnel en un bucle es, cuando yo saco algo hacia afuera, es del túnel autoindexado. Entonces, lo que va a hacer es juntar los resultados de cada iteración y ponerlos en un vector, y entregarme ese vector a la salida. Ahora, esto va a correr nmax veces y me va a generar una gráfica, ¿sí? De hecho, va a tardar un tiempo. Probablemente me convenga reducir acá este millón a algo más manejable, porque fíjense, como está hecho el sistemita, por cada iteración tienen que generar 1.000.000 de muestras y calcular la SNR, ¿sí? Entonces, toda la vuelta probablemente tarde bastante. Lo vamos a pausar. Y quiero ver bueno, ahí estoy viendo el valor de ahí con un probe. Llega a 100 y me genera la curva de SNR versus N. ¿Sí? Acá no es tiempo, esto de hecho lo pueden cambiar. Y esto no es amplitud, es SNR en dB. Esta es la curva que caracteriza mi filtro, que de hecho esto va de 1 a 100. ¿Sí? Bueno, acá hay un tema con indexado. Para que esto quede bien tengo que jugar un poco con el eje X. Pero bueno, tengan en cuenta que el 0 en realidad es un tap, ¿sí? Es decir, cuando no hay filtro, tengo 0 dB de ganancia. Cerca de 100, tengo como 20 dB de ganancia. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Alguno le quedó alguna duda? Profe, de vuelta, y si aumenta el nivel de ruido, bajaría el SNR. No. De hecho, vamos a probar. Voy a bajar el N un poquito para que sea más rápido. No, vamos a dejarlo en 100. Voy a bajar la cantidad de muestras acá. ¿Sí? Fíjese el nivel relativo de ruido. Es decir, en vez de arrancar en 0, ahora arranco en -6. ¿Sí? Porque tengo el doble de ruido. Pero la curva va de -6 a casi 15. Entonces tengo la misma ganancia de SNR. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Acá, bueno, el waveform chart, otra cosa, una diferencia con el waveform graph, es que el waveform chart encadena corridas. Por eso yo estoy viendo los 20 que me quedan acá de la corrida anterior como el primer punto, digamos. Quiero que lo puedo limpiar, no me acuerdo cómo. Clear chart. Ahí está. O sea que en este caso, al aumentar el nivel de ruido, baja, digamos, toda la gráfica de forma igual. Claro. Es decir, la SNR de arranque es diferente, pero el filtro te da la misma ganancia. ¿Sí? Y eso también sucede con la amplitud de la señal y con la frecuencia. Porque, bueno, en este caso, la distorsión de frecuencia la estamos descontando en el análisis que hacemos.
porque tenemos una señal de referencia que pasa por el mismo filtro para tener la misma distorsión, ¿sí? Entonces, no entra en la ecuación esta la distorsión. ¿Bien? Bien, bien, gracias. Ya. Ahora, en otro análisis que vamos a hacer es el del ancho de banda, donde les voy a pedir que lo hagan ustedes. Es la misma idea de recién, solo que acá no vamos a tener ruido. Lo único que vamos a hacer es, en vez de usar una señal cuadrada como mi señal de referencia, vamos a hacer una señal senoidal, ¿sí? Y a esa senoidal le vamos a variar la frecuencia. Y lo que yo voy a medir es la varianza de esa senoidal antes y después de pasar por el filtro. Y hago la relación entre las dos. En definitiva, lo que estoy haciendo ahí es, tengo un sistema que quiero probar, ¿sí? Le meto un estímulo conocido que es una senoidal, mido la potencia. Aumento la frecuencia, mido la potencia. Aumento la frecuencia, mido la potencia. Y trazo una gráfica de potencia de salida sobre potencia de entrada versus frecuencia. En definitiva, estoy midiendo la respuesta en frecuencia. ¿Sí? ¡La loma del orto, Caputo! ¡La loma del orto! ¡Caputo la copa! ¡Madre, Caputo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, listo. Si se entendió, les voy a pedir que lo hagan. Es la misma idea recién, solo que no va nada de esto de ruido. Simplemente ponemos un sine waveform dentro de un bucle for, donde el índice lo voy a usar para cambiarle la frecuencia al seno, ¿sí? Pueden seguir los pasos de la guía, está bien detallado. Háganlo y vemos qué resulta. ¿Hacerlo ahora en clase, profe? Sí, sí. El chart va concatenando los resultados. Y bueno, eso por ahí puede joder con el autoescalado del eje Y. En cambio, el graph, cada vez que se ejecuta, es un gráfico nuevo. Profe, ¿puede ser que vaya eliminando ciertas frecuencias, que sea como un elimina banda? ¿Actúe de esa forma? A ver, cuando tiene N4, ¿qué frecuencia se elimina? 250, me Sí, parece. sí, sí. Ahora vamos a ver por qué.
De hecho, si el que terminó y puede ir jugando con el n, viendo cómo cambia esos puntos donde la frecuencia se atenúa mucho, que se llaman nulos de frecuencia, y ver si se les ocurre qué relación hay entre la cantidad de elementos del filtro y la frecuencia en la que ocurre el nulo. ¿Y alguna idea de por qué se anula los tonos? ¿Qué relación hay entre n y la frecuencia en la que se anula el tono? Lo voy a ir mostrando esto. Entonces, acá, por ahí lo importante es entender qué significa la frecuencia, ¿sí? Porque estamos trabajando con una señal discreta. Entonces, en la configuración, bueno, si vieron ahí en la guía, una de las cosas que se pide es especificar que la secuencia tenga 1000 puntos, ¿sí? O sea, la cantidad de muestras tenga 1000 puntos. Entonces, una primera pregunta es, ¿cuántas frecuencias diferentes puedo hacer con 1000 puntos? Bueno, si arrancamos con la frecuencia más baja, va a ser una frecuencia 0, que va a ser constante. Para un seno va a tener amplitud 0, ¿sí? La frecuencia más alta va a tener un valor arriba, un valor abajo, un valor arriba, un valor abajo. No puedo hacer una frecuencia más rápida que esta. De hecho, este es el límite del teorema de Nyquist, ¿sí? Para hacer esta frecuencia necesito 2 muestras. Entonces, de ese factor de 2, puedo asociar que la frecuencia más baja es 0 y la más alta es 500. De hecho, en realidad no es 500, sino que es 499. Porque, bueno, en 500 solo es válido el coseno. El seno también vale 0. ¿Sí? Teniendo esta relación, digamos que en frecuencia 500
tengo un tono que tiene 2 muestras en frecuencia 0, un tono bueno, son todas las muestras constantes, yo puedo tener una idea de qué significa una frecuencia 250. ¿Sí? Una frecuencia 250 usa 4 muestras. Es decir, de la senoidal continua, yo voy a tener una muestra acá, otra muestra acá, otra muestra acá, otra muestra acá, y ahí termino. Esas son mis 4 muestras. ¿Sí? Y la muestra que sigue ya corresponde al siguiente ciclo. Y fíjense que hay 2 muestras que son 0, una que tiene el valor más grande y otra el valor más chico. Y esto yo lo estoy filtrando con un promedio. Es decir, estoy haciendo el promedio de estas 4 muestras. Entonces, acá va a ser 0. Supongamos que la amplitud es 1, entonces 0 más 1 más 0 menos 1. Valor 0. ¿Sí? Eso en un instante de tiempo. Si me muevo al siguiente instante de tiempo, voy a tener estas otras 4 muestras. La suma me va a dar 1 más 0 menos 1 más 0, también 0. Porque coincide que el kernel tiene el mismo tamaño que la senoidal en esa frecuencia. ¿Sí? Por eso con n igual a 4, la frecuencia de 250 se anula. Y también se anula la frecuencia de 500, que es esta donde alternan. ¿Sí? Porque, bueno, justamente entra 2 veces en la duración del kernel el periodo entero de la senoidal. Por eso es que existen estos nulos. Esa es la explicación de por qué se anula determinadas frecuencias. Porque entra una cantidad entera de periodos de la senoidal que estoy probando. ¿Sí? En el kernel. Pero esto simplemente porque mi kernel son todos valores iguales. Si mi kernel fuera diferente, probablemente no tendría nulos. ¿Sí? Los nulos se dan cuando hay valores iguales en un kernel. ¿Sí? Normalmente. ¿Sí? Hay otros casos también, pero normalmente se dan ahí. No sé si se entiende. Bueno, ¿pudieron hacerlo? Acá probemos el caso de 4. Veo que en 250 se anula y en 500 también. ¿Sí? Porque entra una cantidad enteros de periodo de esa señal de esa senoidal de prueba. Y así con distintas cantidades de muestras va a haber senoidales cuya frecuencia entra una cantidad entera de periodos. ¿Sí? Y se van a anular. Y bueno, ese es un resultado que tiene este análisis. Pero hay otro resultado que es cómo el filtro cada vez atenúa más las componentes de alta frecuencia. O sea, si ustedes se fijan, y acá del lado de 0 tengo la continua, del lado de 500 tengo la frecuencia más alta. ¿Sí? Y el filtro tiene claramente una característica pasabajos, que es función de n. Mientras más grande el n, es decir, si yo me voy a un caso que me da una ganancia de 20 dB, tengo un filtro muy pasabajo. De hecho, de la mitad de las frecuencias tengo más de 30 dB de atenuación. ¿Sí?
Esto es lo que pago por tener una ganancia de 20 dB con este filtro. Una pérdida enorme de ancho de banda. ¿Sí? ¿Cómo vienen? ¿Pudieron hacer? ¿Alguno más lo pudo hacer? Yo, profe, me trabé, pero después me veo bien. ¿Con qué se trabó? No sabía qué otros bloques poner. O sea, como había que partir del ejercicio 1, me trabé un poco ahí, pero Bueno, lo vemos acá en el diagrama que tengo. Tengo un bloque de generación de señal que es, en vez del generador de onda cuadrada, el que uso ahora es el generador de senoidal. Este bloque tengo configurado acá abajo la cantidad de muestras y la frecuencia de muestreo. Estos son los valores por defecto, así que esto es opcional. Tengo configurado como constante la amplitud en 1. La frecuencia la varío desde el índice del bucle for, porque esa es la variable que voy a barrer en esta caracterización. Y a la salida la voy a pasar por el filtro de convolución, igual que el que tenía antes, ¿sí? Con el control de n. Esto es igual. Lo que sale, le mido la varianza, porque eso me va a dar una indicación de la potencia de la señal a la salida del filtro. Y también, apenas salgo del generador, mido la varianza para tener la potencia de entrada. La relación entre los dos me da la relación de transferencia de potencia. Y esto lo paso a decibeles, ¿sí? Como lo tengo en un bucle for, cuando lo saco tengo el vector de relaciones de potencia para cada una de mis frecuencias, que efectivamente me da la respuesta en frecuencia del filtro. Y esto que hicimos acá es algo que pueden hacer en cualquier ámbito para probar la respuesta en frecuencia de algo. Barrer senoidales y medir la potencia de la senoidal a la salida. ¿Sí? Y uno grafica la potencia de esa señal versus la frecuencia que está usando. Acá los ejes también, este no es tiempo, es frecuencia. Y esto es PO sobre PI en dB. O puedo llamarle H, una función de transferencia de frecuencia. ¿Alguno tiene otra duda? Bueno, seguimos con el ejercicio 4. Este lo voy a enunciar nomás. No lo vamos a hacer acá. Es un ejercicio para jugar con ecualización. Recién, la primera aplicación con la que estuvimos jugando es disminución de ruido. Ahora vamos a ecualizar, que ecualizar es mejorar características de una señal selectivamente. Acá la ecualización es en frecuencia, entonces determinadas bandas de frecuencia le vamos a realzar, ¿sí? O la vamos a atenuar.
¿Sí? A eso se refiere ecualizar, cambiar selectivamente propiedades de una señal. En este caso, la amplitud de distintas bandas de frecuencia. Para eso, a una señal de audio, yo la voy a pasar por 3 filtros: un pasabajo, un pasabanda, un pasalto. Cada uno de los filtros va a tener un control de ganancia, ¿sí? Y luego vuelvo a sumar todo para formar la banda completa. En sí, este ejercicio juega nomás con nodos de procesamiento de la view, a los que vamos a tener que definirle, por ejemplo, cuando empecemos a instanciar los filtros, el tipo de filtro que queremos instanciar, la frecuencia de corte y el orden, ¿sí? Que el orden me va a decir qué tan selectivo es ese filtro. A mayor orden, mayor capacidad de selección de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la banda corta más abruptamente, es decir, tiene una caída en frecuencia mucho más rápida, ¿sí? Un filtro de orden más alto permite un filtrado mucho más abrupto o agresivo, ¿sí? Entonces tengo un filtro de pasabanda, tengo un pasabajo, un pasalto. Estos filtros son filtros de tipo Chebyshev, que digitalmente se hacen con un tipo de estructura que se llama IR, que luego la vamos a ver, la vamos a implementar. Y estos filtros, particularmente este filtro de Chebyshev, tiene un parámetro adicional que es el ripple, que en este caso es simplemente una constante, y me dice cuánto varía la amplitud dentro de la banda de paso. Es decir, este es un filtro que en la banda de paso genera algún tipo de distorsión también. Y a esto lo vamos a meter dentro de otro BI que ya está armado, que está en este archivo zip, que tiene la parte que levanta el audio, ¿sí? Creo que el audio lo levanta de un archivo. Eso lo va a pasar por los filtros que hicieron ustedes, que esa estructura va a ser un sub-BI de este otro BI. Y bueno, deberían ver que cuando ustedes suben o bajan los controles de bajos, medios y altos, eso efectivamente se escucha en el audio, ¿sí? No tiene otro objetivo este ejercicio que jugar un poquito con los nodos de filtrado. En el anterior usamos un filtro FIR, en este un filtro IR. Y bueno, el que viene, la clase que viene vamos a ver el 5 y el 6, ¿sí? La clase del 16. Vamos a ver 5, 6 y 7. Y el 23 vamos a ver el último ejercicio. Perdón, vamos a ver 5 y 6 la clase que viene. Y el 7 probablemente, si no nos dé el tiempo, lo vamos a ver la última clase con respecto a la fecha de entrega de esta guía, que es un ejercicio en el cual lo único que hay que hacer es jugar con el BI y reportar qué es lo que sucede. Digamos, el práctico lista una serie de pasos en los que vamos a hacer algunos experimentos y vamos a reportar qué es lo que encontramos. Donde con lo que buscamos jugar es con Nyquist y con qué significa la frecuencia de muestreo.
Porque van a escuchar, o habrán escuchado muchas veces que cuando uno está diseñando un sistema, se dice, bueno, la frecuencia muestreo tiene que ser 3 veces la frecuencia máxima analógica, o 4 veces la frecuencia máxima analógica. Y bueno, una pregunta es, ¿de qué depende eso? Si yo sé que, de acuerdo a Nyquist, con que yo tenga un poquito más que el doble, es suficiente. Porque en la práctica se dice, no, tiene que ser 3, 4, 5 o 10 veces más que la frecuencia máxima. Y vamos a ver que hay una relación entre la frecuencia máxima que tengo real en mi señal y qué tan potente tiene que ser el filtrado para que yo pueda hacer una frecuencia muy chica de muestreo. Cuando yo quiero muestrear muy cerca del doble de la frecuencia máxima de mi señal, necesito filtros muy potentes. ¿Sí? Y con eso vamos a jugar en el ejercicio 7. El 5 es de remoción de interferencia. Ahí es un filtro de tipo notch, donde vamos a jugar con distintas ventanas. Por ahora no tenemos que saber de qué es una ventana. Esto después lo vamos a hacer en MATLAB. Vamos a ver el detalle, qué es lo que hay ahí adentro. Y en el filtro C jugamos con correlación. En este caso, para detectar la presencia de un tono de frecuencia. De hecho, en este ejercicio simplemente se detecta un tono, pero se podría extender para, por ejemplo, usando correlación, hacer algo como un afinador de guitarra, ¿sí? O algo que me indique para dónde tengo que ir para acercarme al tono. Bueno, eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna duda con respecto al ejercicio, al 3. Profe, me queda una dudita con lo que sería el n en ese caso del ejercicio 3. Podría ser como, o sea, por el tema que explicó de que cuando es 4 elimina una frecuencia y demás. Está como relacionado a la cantidad de muestras por periodo, digamos. Claro, acá, fíjate que la frecuencia que acá puse el n, que es la cantidad de filtro, de la cantidad de elementos del kernel de filtrado, ¿sí? Tiene 4 elementos. Y hay 2 frecuencias que se eliminan. 250 y 500. Que son las frecuencias que mostramos acá. Pido disculpas por lo horrible de los gráficos, pero bueno, no es mi fuerte. Una frecuencia de 250, en este caso, donde yo tengo 1000 muestras, es una frecuencia que ocupa 4 ciclos. Y la única forma de hacer una frecuencia con 4 ciclos es tomando estas muestras de una señalidad continua, es tomando esta y esta. Y mi kernel lo voy a tener, digamos, si yo lo alineo en el tiempo, mi kernel está acá. ¿Sí? Con valor 0.25 va a multiplicar cada una de estas muestras y todo se va a sumar. ¿Sí? Entonces, como sumo estas muestras entre sí, que justo es la cantidad de muestras que tiene la senoidal se anula completamente. Y eso pasa también en el siguiente ciclo. O sea, si esto lo corro una muestra, me voy acá y tomo estas, también pasa que se anula todo. Entonces, la frecuencia 250 entra
una vez entera en el tamaño del kernel, y como todos los coeficientes tienen la misma ponderación, el tono se anula. ¿Sí? La otra frecuencia anula es 500, que es esta, porque en ese caso el kernel, el tono entra 2 veces en mi ventana. ¿Sí? La frecuencia de 250 es esta, que tengo acá. Y entra 2 veces. Tengo un periodo acá y otro periodo acá. Y esos periodos se van a anular. Como si yo tomo estas 4 muestras, se anulan. Si tomo estas 4, también la suma se va a anular. Y así. Siempre va a dar 0. Es decir, las muestras que caen en la ventana de filtrado, al ser ponderadas por los coeficientes de mi filtro, siendo que la ponderación es la misma, como la suma de esas muestras da 0, la respuesta de frecuencia en esa frecuencia es 0. Esa es la razón. ¿Sí? Es una razón muy, muy simple, no hay otra cosa extraña que simplemente el filtro se anula, se cancela, la frecuencia, perdón, se cancela porque coincide con la ventana del filtro. Pero es importante entender que esto tiene que ver con la ponderación que hay. Que en este caso es el kernel mío, es de 1 sobre n. Es decir, yo tengo 4 elementos que valen 0,25 y son todos iguales. Si yo tuviera uno diferente, por ejemplo, pongamos que este vale menos 1. ¿Sí? No va acá, sino que vale menos 1. Y yo esto lo tengo acá. ¿Sí? Entonces, este valor ahora, en vez de restar, va a sumar. Y ya no se va a anular. Ya no voy a tener el nulo en esa frecuencia. Entonces, las muestras de esa general por los pesos del filtro, sumados, se cancelan. Esa es la razón. No sé si se entiende. Por ahí es... uno tiende a pensar que hay otras cosas atrás, pero no, es muy, muy simple la razón. Está bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, en sí, ahora en esta clase ya van viendo por ahí la línea central que tiene el práctico de digitales, que es jugar con señales y entender de una manera práctica cuáles son las relaciones entre las herramientas que vamos a usar y las aplicaciones. De qué manera puedo lograr distintas cosas usando técnicas de procesamiento de señales. Y bueno, va a ser muy aplicado todo el trabajo. Por eso es que tratamos de hacer cosas en clases para que haya algún ida y vuelta, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Buen fin de... Bueno, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, muchas gracias.